¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una transformación absolutamente fascinante. Imaginan esto, una nación completamente fracturada, casi en ruinas por dentro, que de alguna manera logra usar todo ese caos para ensamblar la maquinaria industrial y financiera más brutal que el mundo haya visto. O sea, entender cómo se construyó este motor económico no es solo una clase de historia, ¿saben? Es literalmente el manual de instrucciones para entender quién mueve los hilos del poder global hoy en día. Así que vamos a desarmar ese motor. Para lograrlo, vamos a hacer un recorrido rápido por 4 eras clave. Empezaremos con las cenizas de la guerra, pasaremos a la guerra de los monopolios, luego veremos el pánico y el orden, para terminar de lleno con el arsenal de la democracia. Bueno, para entender cómo opera esta superpotencia, primero tenemos que ver sus cimientos. Piensen en el capitalismo industrial. Por mucho tiempo la economía dependía de puro músculo físico, ¿verdad? Hablamos de hierro, vapor, minas profundas y fábricas que no paraban nunca. Era un sistema que funcionaba a base de fuerza bruta, construcción física y del sudor de millones de personas. Una economía súper pesada que casi podías oler y escuchar. Pero claro, llega un punto donde todo ese inmenso músculo físico necesita un cerebro, un sistema nervioso, y ahí es donde entra el capitalismo financiero. De repente Wall Street, el crédito centralizado y los grandes bancos se convierten en una especie de sistema operativo súper sofisticado que toma el control absoluto de toda esa fuerza industrial. El dinero deja de ser solo papel en el bolsillo y se convierte literalmente en la sangre que hace latir a la máquina entera, y es fascinante ver exactamente cómo se dio este cambio de mando. Así que arranquemos con nuestra primera era, las cenizas de la guerra. Porque, aunque suene contradictorio, la destrucción funcionó como un acelerador tecnológico impresionante. Y es que la pura necesidad siempre termina forzando la innovación. Piensan en la Guerra Civil estadounidense. Había una urgencia gigantesca por mover tropas y suministros rápido, lo que obligó a crear cadenas de suministro masivas casi de la noche a la mañana. Un dato súper interesante aquí es que esa misma urgencia militar fue lo que obligó a estandarizar el ancho de las vías de tren en todo el país. Antes de eso, era un caos total. Cada región tenía su propio sistema. Es muy loco pensarlo, pero la estrategia militar más destructiva de su época terminó pavimentando, de manera literal, el camino para los magnates que dominarían el futuro. Ahora, para pagar por toda esa inmensa maquinaria de guerra y logística, el sistema económico necesitaba una reestructuración urgente. Y así nace el dólar moderno, los famosos greenbacks. Esto es clave, porque marca la primera vez que se centraliza el crédito a nivel nacional. Es una ironía brillante si lo analiza. Una moneda única nacida de la necesidad de una guerra, uniendo financieramente a un país que, en el campo de batalla, se estaba matando entre sí. Lo que nos lleva directo a nuestra segunda era, la guerra de los monopolios. Aquí es donde vemos la consolidación total del poder corporativo. Toda esa infraestructura que dejó la guerra no se iba a quedar ahí acumulando polvo. Fue aprovechada rapidísimo por figuras que construyeron imperios que hoy nos parecerían una locura. Tenemos a Carnegie dominando el acero, a Vanderbilt reinando sobre los trenes y la logística, y a Rockefeller controlando la energía. Pero ¿saben cuál fue su verdadera genialidad? Crearon un ecosistema cerrado entre ellos. O sea, el acero de Carnegie se usaba para construir las vías de Vanderbilt, y por esas vías viajaba el petróleo de Rockefeller. Un bucle perfecto, un monopolio interconectado donde absolutamente nadie más podía meter las manos. Era la definición misma de un jaque mate económico. Y ojo, esta expansión tan agresiva no pasó porque sí, en un vacío ideológico. Estaba respaldada por lo que podríamos llamar una aplicación puramente económica del destino manifiesto. Ya no se trataba de conquistar territorios a caballo. Ahora existía una creencia casi dogmática de que dominar el comercio global era un derecho innegable de la nación. Aplastar a la competencia no se veía como algo malo o avaricioso, para nada. Se veía casi como una especie de patriotismo corporativo. Pero claro, cuando creces tan rápido y de forma tan descontrolada, las cosas terminan por romperse. Bienvenidos a nuestra tercera era, el pánico y el orden, donde pasamos del caos al control institucional. Ese crecimiento monstruoso trajo consigo una inestabilidad tremenda, lo que nos llevó a unas crisis bancarias brutales a finales del siglo XIX. Y presten atención a esto porque es alucinante. Durante esta época, el capital privado, representado por figuras titánicas como JP Morgan, era literalmente más rico y tenía más poder que el mismísimo gobierno federal. Imagínense eso. El Estado estaba en una desventaja enorme y peligrosa frente a los mismos individuos a los que en teoría se suponía que debía regular. Cuando los mercados estaban al borde del colapso total, el gobierno se quedó sin opciones. Estaban acorralados. Tuvo que ser JP Morgan en persona, operando desde su biblioteca privada,
quien armara un plan para inyectar capital de sus propios bolsillos y rescatar todo el sistema bancario de la nación. Y sí, esto salvó el día, por supuesto, pero también expuso una realidad que daba bastante miedo. La salud financiera de todo un país dependía del estado de ánimo, la inteligencia y la chequera de un solo individuo. Y como se imaginarán que los rescates nacionales dependan de la caridad estratégica de un banquero, no es exactamente algo sostenible a largo plazo. Esta inmensa vulnerabilidad nos lleva directo a un punto de inflexión brutal que cambió las reglas del juego para siempre. El año 1913. Después de tanto caos, de los constantes pánicos bancarios y de pasar por la humillación de tener que ser rescatados por individuos privados, finalmente llegó la solución definitiva, la institucionalización total. Con la creación de la Reserva Federal en 1913, el motor económico por fin maduró. Pasó de ser un grupo de feudos corporativos privados a convertirse en un sistema superestructurado, respaldado y sobre todo centralizado. El famoso cerebro financiero del que hablábamos antes por fin tenía su cuartel general oficial. Ya con ese sistema operativo financiero súper estable y en su lugar, llegamos a nuestra última era. El arsenal de la democracia. El examen final en el escenario global. Una vez que el sistema financiero estaba en orden, estallaron las guerras mundiales, y estos conflictos forzaron la fusión definitiva. Por un lado, tenías la eficiencia impecable de la producción en cadena, al estilo de Henry Ford, y por otro, la inmensa arquitectura logística y de crédito de los bancos herederos de Morgan. Juntaron músculo y cerebro. Esta alianza titánica logró lo impensable: abastecer prácticamente a un mundo entero que estaba en llamas. Fue la prueba definitiva del poder absoluto de este motor que llevaban décadas perfeccionando. Y todo este esfuerzo de producción colosal terminó provocando un traspaso de poder histórico, uno totalmente irreversible. Londres, que había sido el corazón indiscutible de las finanzas mundiales durante siglos, simplemente colapsó bajo el enorme peso de sus deudas de guerra. Y así, casi en un abrir y cerrar de ojos a nivel histórico, el centro de gravedad del capital global cruzó el océano Atlántico y se instaló de forma permanente en Nueva York. Si nos ponemos a trazar la línea de este ascenso, todo tiene un sentido perfectamente lógico. La Primera Guerra Mundial sirvió para poner a prueba a la recién creada Reserva Federal. Luego, la Segunda Guerra Mundial consolidó al país como el proveedor masivo global por excelencia. Toda esa tremenda inercia histórica es exactamente la fuerza que ha cimentado la hegemonía indiscutible del dólar que vemos hoy. Es una fuerza sólida, proyectada hacia el futuro y que hasta el día de hoy sigue dictando las reglas del comercio internacional. Lo cual nos deja con una provocación inevitable para terminar. Sabemos que la historia económica nunca se queda quieta, ¿verdad? Evoluciona a través de las crisis, crea nuevos órdenes y vive de constantes traspasos de poder. Si esa antorcha de la supremacía financiera viajó de Londres a Nueva York, impulsada por la guerra, la innovación y la industrialización, con todo lo que estamos viendo, ¿hacia qué rincón del mundo creen que pasará la antorcha a continuación? Comprender cómo se armó esta intrínseca arquitectura en el pasado es francamente la única ventaja real que tenemos para intentar anticipar el próximo gran giro en el tablero global. Ha sido un placer desglosar todo